buenos días, estimados participantes de la especialización técnica en criminología y criminalística, perdón. Mi nombre es Eilen Díaz. Yo soy, bueno, Eilen Díaz. Primero soy persona, como siempre les digo a mis participantes, y luego comencé a formarme académicamente, primero como psicóloga clínica, hace muchos años atrás. Luego hice una maestría en orientación, mención, educación. Y finalmente me recibí mi título de doctora en Humanidades, mención Educación, en nuestro querido Instituto de Estudios Universitarios de Investigación y Posgrado, IESI. Entonces, acá pues me tienen, estoy a la orden. Voy a ser la facilitadora del curso de psicopatología de la especialización técnica que ustedes cursan. La idea es que, bueno, que desarrollemos las competencias que el curso establece, que ya vamos a hablar de eso. Dice, el curso tiene como objetivo terminar que el participante, al finalizar, analiza desde el punto de vista psicológico la responsabilidad de los actos de un delincuente, fundamentado en los conceptos básicos basados en el funcionamiento de la personalidad e influenciado por la conducta social para el fortalecimiento del perfil forense y criminalística. ¿Ok? Como vemos, es un objetivo bastante ambicioso, pero yo estoy segura que si ustedes ponen de su parte y con mi acompañamiento como facilitadora, ustedes todos vamos a lograr, ¿ok? En cuanto a los contenidos, este curso está integrado por 4 unidades. La primera unidad que vamos a estar desarrollándola hoy, Dios mediante, es la unidad uno, que habla de la psicología criminal y la psicopatología. Entonces allí vamos a ver cómo se convierte una persona en delincuente, que es la psicología criminal, en líneas generales, qué hace un especialista en psicología criminal y el comportamiento delictivo como tal. ¿Ok? Eso lo vamos a estar desarrollando hoy en el transcurso del encuentro. En la unidad 2 vamos a ver los paradigmas de la psicología criminal. Vamos a ver el paradigma biosocial, filogénesis y herencia del comportamiento violento. Vamos a ver la teoría del control social y el autocontrol, la criminología del desarrollo, los nuevos retos de la neurocriminología, la ciberdelincuencia, el ciberdelincuente y las perspectivas sistémicas e integradoras. Y en la unidad 3 vamos a ver los factores de la personalidad. Vamos a ver qué es la personalidad, la inteligencia, la afectividad, la psicología social, cuáles son esos valores y actitudes auxiliares clínicos. Vamos a ver esas pruebas psicológicas y clínicas que se utilizan para evaluar la psicopatología, las importancias y límites, los tratamientos psicológicos y los avances en la materia como tal. En la materia como tal, ¿en qué sentido? Pues en la psicopatología, específicamente en el área de la criminología, ¿ok? Y en la última unidad, 4, vamos a ver esos casos prácticos y la innovación, ¿verdad? Vamos a ver todos esos casos que han hecho ruido de alguna manera, ustedes van a investigar. Es importante que ustedes sepan que en el transcurso de este fin de semana yo voy a subir el acuerdo o sea, el plan de evaluación. ¿Para qué? Para que ustedes sepan cómo van ustedes a desarrollar el curso, cuáles son esas actividades que yo voy a evaluar, que ustedes van a desarrollar y que yo voy a evaluar, para que ustedes pues puedan aprobar, puedan desarrollar primero el curso y aprobar, por supuesto. Y más importante, adquirir los conocimientos que necesitan, que requieren para cumplir el objetivo terminal del curso. ¿Ok? Entonces, en líneas generales, o muy específicamente, como acabamos de ver, este es el contenido del curso que vamos a ir desarrollando a lo largo del tiempo que tenemos establecido para ello. Entonces, igual yo en el grupo de WhatsApp, yo les aviso cuando apenas yo suba el plan de evaluación, va a ser, espero que pueda lograr eso. Lo tengo planificado de hacerlo entre hoy y mañana, Dios mediante. Entonces vamos a hablar un poco de esa unidad uno, de la psicología criminal y la psicopatología. Ustedes saben, la psicología en general, ¿qué estudia? Estudia los procesos mentales y el comportamiento humano, a muy grandes rasgos, porque la psicología pues es una rama de la ciencia que es bastante compleja porque es la mente humana y el comportamiento humano. Entonces, todos sabemos que de alguna manera
esos dos aspectos de la vida del ser humano son bastante complejos, es decir, la neurociencia, por ejemplo, no ha terminado de descubrir los componentes, cómo está compuesto, cómo es el comportamiento y cuáles son todo ese mundo maravilloso de nuestro cerebro, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Todavía está en estudio, no terminamos de conocer, ni es algo que ya está allí establecido. Entonces, es por eso que la psicología en ese afán de entender la mente y el comportamiento humano, ha tenido que establecer áreas de estudio. Entonces, la psicología criminal, en este caso, que es el área que vamos a tocar en este curso tan importante de la psicopatología para su formación técnica, entonces allí vemos cómo la psicología va a estudiar, se combina, en esta psicología criminal, se combina el estudio de la psicología como tal, es decir, el estudio de la mente humana y del comportamiento, pero se une a la criminología para explicar por qué ocurren los delitos, es decir, para estudiar al hombre que comete de alguna manera delitos, que va en contra de la ley, ¿ok? Entonces, definitivamente, pues es como es algo bastante complejo, como ya les decía anteriormente, el estudio de la mente humana y más en esta área específica de la psicología criminal. ¿Por qué, por qué alguien comete un delito? ¿Por qué alguien, como dice la pregunta en el programa, qué hace que una persona se convierta en delincuente? Wow, esa es una pregunta bastante compleja de responder, porque no hay una receta para responder por eso. O sea, ya lo vamos a ver cuando vamos analizando cada aspecto, que son múltiples los factores que influyen en ello. Ok, de hecho, una de las tareas psicológicas más importantes en los últimos años ha sido precisamente la predicción de la conducta delictiva o antisocial, ¿verdad? Que consiste precisamente en establecer esas hipótesis que me van a dar la posibilidad de descubrir ese patrón de comportamiento que me va a decir a mí cómo es que se comporta o para predecir una conducta delictiva en el tiempo, por decir algo, ¿verdad? Eso es esa hipótesis que me va a permitir a mí entender ese fenómeno de la delincuencia, ¿verdad? En un tiempo futuro, ¿verdad? Que se basa en la presencia o ausencia de una serie de factores de riesgo. Ahora bien, ¿qué son factores de riesgo? Los factores de riesgo es el conjunto de factores individuales, pero también sociales y o ambientales que pueden facilitar o incrementar la probabilidad de desarrollar desórdenes emocionales o conductuales. En este caso, estamos hablando en particular de la conducta delictiva, entonces son todos aquellos factores individuales, sociales o ambientales que pueden incrementar la posibilidad de que alguien cometa un delito. ¿Me explico? Entonces, entonces a ver cuáles serían, cómo es entonces, vamos a seguir hablando de cómo es entonces, más adelante a hablar sobre esos factores de riesgo, pero que me van a decir a mí, de alguna manera, que nos van a nosotros a llevar a dar un paseo por qué una persona se convierte en un delincuente. Sin embargo, como le dije al principio, no es algo determinante. Definitivamente no podemos, no es determinante nada en la conducta humana, nada en la mente humana. En este momento seguimos estudiando, como les dije. Se trata de una tarea entonces complicada, no se puede simplificar con respecto a qué factores específicos causan esa conducta antisocial o delictiva, ya que surge en función de influencias múltiples. Y vamos a ver, al final les voy a explicar, pero lo que es un factor de riesgo para mí no necesariamente es un factor de riesgo para un amigo, incluso para otro miembro de la familia, porque esos factores de riesgo están determinados por un componente también personal, ¿ok? Eso lo vamos a ir viendo en el camino. Entonces, precisamente surgen en función de influencias múltiples, ¿verdad? Precisamente por lo que venía hablando de la complejidad de la conducta humana en general, de los distintos niveles de influencia, tanto biológicos, psicológicos como sociológicos, que intervienen en cómo se va constituyendo el ser humano a lo largo de su vida, a lo largo del ciclo vital. Entonces, no, precisamente por esa complejidad de la conducta, y se trata de una tarea complicada dar respuesta a esa pregunta que hace una persona, que hace que una persona se convierta en delincuente, ¿verdad?
Las teorías psicológicas más actuales representan un intento de integración porque en el que desde una perspectiva ecléctica se asume que la delincuencia surge en función de influencias múltiples. Es decir, no es solo, no determina que alguien se convierta en delincuente un solo aspecto. Por ejemplo, desde lo social, desde la psicología social, no podemos dar respuesta al fenómeno. Entonces, por eso estamos viendo un enfoque ecléctico donde toma de varias teorías, de varias posturas psicológicas, de varios paradigmas, la explicación de ese fenómeno que es tan importante. ¿Por qué es importante? Bueno, porque esas personas delincuentes, la delincuencia es un problema social que nos atañe a todos, que nos hace sentir, cuando somos producto de la delincuencia, nos sentimos vulnerables, nos sentimos inseguros, ¿verdad? Eso determina el nivel de seguridad de un país. El nivel de delincuencia determina el nivel de seguridad de las comunidades, de los ciudadanos de un país, de una sociedad. Entonces, por eso la importancia de entender, de dar respuesta, y por eso la psicología como ciencia de estudiosos de la conducta humana y del ser humano en general, busca dar respuesta a a esa, a esa situación tan compleja como es la delincuencia. Entonces, ¿cuáles son bueno, cuando hablamos de los predictores del delito? ¿Qué puede predecir el delito? Centrarse en el campo de la predicción, es decir, cuáles son los predictores más importantes de la delincuencia, esos factores de riesgo de los que venimos hablando, ¿verdad? Puede estar potenciando el desarrollo del comportamiento antisocial y la actividad criminal desde la infancia a la edad adulta. O sea, queremos ver cuáles son esos factores eh, este, predictores que pueden venir, o sea, a lo largo del ciclo vital. Es decir, los niños comienzan, vemos como cuando analizamos la personalidad antisocial, por ejemplo, que es un trastorno de personalidad que se estudia desde la psicología y la psiquiatría, podemos ver que esos trastornos casi siempre son de inicio en la adolescencia o máximo en la niñez o máximo en la adolescencia. Entonces vemos cómo esos factores predictores tenemos que tomarlos en cuenta desde la edad temprana, es decir, desde la niñez, porque hay niños o sea, porque hay trastornos de personalidad que se pueden diagnosticar en la niñez, es decir, que comienzan a presentarse desde la niñez. Eso es importante saberlo. Entonces, estos factores de riesgo que predisponen a niños y adolescentes hacia la conducta han sido analizados por diferentes autores. Tenemos entonces un perfil que algunos autores establecieron como son familias con múltiples, o sea, esos factores que pueden ser predictores. Estamos hablando de esos factores que pueden ser predictores de la conducta delictiva, ¿verdad? Entonces, tenemos familias con múltiples problemas, tanto de índole socioeconómico, con pobres ingresos, bajo nivel económico, aislamiento social. La familia sabemos que es un ente sumamente importante en la vida del ser humano. Desde que nacemos formamos parte de una familia, ¿verdad que sí? Desde que nacemos establecemos un apego con esa persona que nos cuida, que casi siempre, a excepción, en algunos casos excepcionales, ¿verdad? Cuando el niño es abandonado, el recién nacido es abandonado en un hospital, por ejemplo, bueno, en la calle. Ahora vemos cómo hay niños abandonados en las calles, hay niños abandonados en los hospitales, hay niños abandonados en los basureros, hay niños abandonados en muchas partes, ¿verdad? Hablando de lo normal, de lo que se establece como normal, podemos entonces decir que desde la familia, por ejemplo, se establece un vínculo de apego, que ese vínculo ha sido estudiado porque eso va a determinar el desarrollo afectivo del ser humano. Desde ese momento, cuando el niño cuando se le suplen las necesidades emocionales al recién nacido, se siente seguro y allí comienza el desarrollo de su afectividad, de su proceso afectivo, del desarrollo de sus emociones, y eso va a determinar cómo se comporta emocionalmente a lo largo de su vida. Eso está, ya eso sí está analizado, estudiado por autores que han venido investigando sobre el apego. Entonces, cuando hay problemas familiares, cuando hay una familia disfuncional, cuando hay una familia que no, ojo,
hay diversidad de estructuras familiares. No es que yo voy a decirle, no, cuando no está papá, cuando el papá está ausente, cuando la mamá está ausente, que lo estamos viendo ahora también, las mamás, por ejemplo, en nuestro país, en Venezuela, se van del país buscando nuevas oportunidades y dejan a sus hijos con los abuelos, con el papá. Entonces, estamos viendo cómo hay familias constituidas por abuelos, porque esa es la familia que tiene el niño. Ahora bien, no estoy diciendo, no es determinante la estructura familiar. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que provee la familia a nivel emocional. Entonces podemos tener familias de un solo papá, por ejemplo, solo papá, que provee a sus hijos de esa seguridad emocional que ellos necesitan. Mientras que vemos familias constituidas por papá, mamá, hermanos, y no están cubiertas las necesidades emocionales de los miembros. Entonces, no es determinante la estructura familiar. Si bien es cierto que en algunos aspectos influye, no es determinante. No puedo decir yo que si no está papá y mamá en una familia, esa familia es disfuncional. Eso no es el indicador que a mí me dice que una familia es disfuncional o no. Me lo dice es que esa familia cumpla o no cumpla con las necesidades emocionales de los miembros, con la seguridad emocional que esos miembros familiares deben tener. ¿Ok? Espero que eso quede claro. Cualquier duda pueden preguntar. Problemas escolares, algunos predictores de la delincuencia. Han encontrado algunos autores que, por ejemplo, el bajo rendimiento académico, el absentismo escolar y la conducta problemática dentro de la escuela pudiese ser un predictor de la delincuencia, ¿ok? Y un conjunto de variables personales relacionadas con la irresponsabilidad, ya eso está relacionado, como vemos, con la parte personal, ¿verdad? Perdón. Entonces podemos ver la irresponsabilidad, el escaso autocontrol, ¿verdad? Cuando las personas, ese locus allí podemos hablar, eso lo vamos a ver más adelante, pero la neurociencia ha descubierto, por ejemplo, la corteza prefrontal, que es la responsable del autocontrol, del tardar la gratificación, ¿sí? Entonces, es eso, los delincuentes se ha descubierto que tienen una situación allí que no está bien en la corteza prefrontal. Entonces vemos cómo esos delincuentes son impulsivos, tienen dificultades para demorar esa gratificación, para apreciar y comprender los puntos de vista de otras personas y también tienen escasas habilidades cognitivas para solucionar problemas, es decir, no solucionan problemas de forma efectiva. Casi siempre también hay un locus de control externo que está relacionado también con el autocontrol, que es ese locus de control donde yo responsabilizo, donde nada es responsabilidad mía. Las personas que tienen el locus de control externo, que prevalece ante el interno, que es el que debe prevalecer en la vida de todos para que seamos efectivamente, para que podamos actuar de forma efectiva. Si yo pienso que el problema que yo tengo es por culpa de mi familia, por culpa de la sociedad que no me dio lo que yo necesitaba, por culpa del gobierno, entonces yo tengo un locus de control externo. Y eso no me va a permitir asumir las responsabilidades de mi acción. ¿Ok? Entonces, eso es un indicador también, eso es un predictor de delincuencia. Entonces, la predicción siempre va a estar unida a la prevención. ¿Por qué siempre va a estar unida a la prevención? Porque predecimos qué es lo que va a pasar cuando alguien se puede convertir en delincuente. Por ejemplo, si sabemos que las familias disfuncionales y las familias de bajos recursos, las familias que no se manejan de alguna forma con relaciones interpersonales estables y seguras, eso puede ser un predictor de la delincuencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer como sociedad? ¿Qué vamos a hacer como gobierno para prevenir, para establecer programas que prevengan esas situaciones? Entonces vemos cómo la predicción siempre va a ir unida de la prevención. O sea, ¿para qué predecimos si no es para prevenir? ¿Sí? Sí, entonces por eso está unida la prevención, porque predecimos para prevenir. Si sabemos qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que está pasando, que puede ser un predictor para que alguien se convierta en delincuente, entonces vamos a ver qué hacemos para disminuir ese predictor, para que esa situación de riesgo se convierta, como vamos a ver, que ese factor de riesgo se convierta en un factor protector. Vamos a ver más adelante eso. Por ser impulsivos en líneas generales, entonces los delincuentes, ¿verdad? Vamos a ver, se caracterizarían ¿por qué?
por ser impulsivos y con poca capacidad de autocontrol. No reflexionan entre el impulso y la acción. Es lo que les estaba explicando ahora. Esa corteza prefrontal no está bien desarrollada, entonces no hay un autocontrol y tienden a ser impulsivos por dificultades para demorar la gratificación, es decir, prefieren lo inmediato. Yo quiero esto y yo lo tomo porque yo quiero esto y entonces no espero la gratificación, no puedo esperar la gratificación. Entonces, no importa que eso tenga menos valor o algo más apetecible, pero lejano en el tiempo. Es decir, si algo lejano en el tiempo tiene más valor y es más significativo, pero yo no quiero esperar porque yo tengo dificultades, graves dificultades para para esperar la gratificación por no considerar, otra característica es que no consideran las consecuencias de sus actos. Es decir, vamos a ver también la psicopatía y vemos cómo esas personas psicópatas no tienen, o sea, no les importa, no asume, no considera, no les interesa las consecuencias, no les interesa hacer daño al otro, no les interesa por quitar un celular, matar a alguien, asesinar a alguien. Entonces vemos allí cómo no hay una no consideran las consecuencias de sus actos, porque si yo considero las consecuencias de mis actos, yo no puedo querer agredir a alguien por obtener algo material. ¿Me explico? Entonces, se caracteriza también por dificultades para apreciar y comprender los puntos de vista de otras personas. O sea, no hay empatía. No me interesa lo que el otro piense y siente. Yo voy por lo que yo quiero. Entonces, falta de empatía por un pensamiento concreto más que abstracto, lo que explicaría la inmediatez de respuesta y ausencia de planificación en situaciones que exigen un curso de acción. Esto les hace ser en ocasiones tercos y rígidos en sus puntos de vista, es decir, son personas muy rígidas que no toman en cuenta, o sea, que no piensan, que no hacen un juicio adecuado, ese pensamiento abstracto que me permite a mí asumir un juicio sobre algo, evaluar los pros y los contras de algo. Allí no está presente ese pensamiento, ¿ok? Esto les hace ser en ocasiones tercos y persisten en su conducta aunque ésta no sea a largo plazo apropiada o efectiva. No les importa que su conducta no sea efectiva, no les importa que la conducta no sea lo que se espera dentro de la sociedad donde viven, simplemente van hacia lo que ellos quieren. Por eso hay un pensamiento más concreto que abstracto. Entonces, lo que les hablaba del locus de control externo, se caracterizan por un locus de control externo que explica la mayor tendencia de los delincuentes a la autoculpación. Ya se los expliqué anteriormente. Es decir, yo no soy culpable, es culpable mi familia, la sociedad, el gobierno, pero yo no soy culpable de que yo sea un delincuente, ¿ok? Por sus escasas habilidades cognitivas, también lo habíamos hablado, para solucionar problemas interpersonales. Es decir, ese pensamiento que se hace necesario para resolver problemas, ese pensamiento que me permite a mí analizar los pros, los contras de lo que yo voy a hacer. Y definitivamente, entonces, a nivel cognitivo, tienen esa situación que no les permite hacer ese tipo de análisis que los va a llevar a la solución de problemas o la toma de decisiones asertivas, ¿ok? Entonces, es por eso que, que todas esas cosas, todo eso hace, esas características hace o sea, describen a una persona que ha cometido delitos, ¿sí? Vamos a hablar ahora de la resistencia o invulnerabilidad, los factores protectores. Señores, no todos los individuos bajo riesgo de conducta delictiva se convierten en sujetos delincuentes. ¿Qué quiere decir esto? No todos los que tienen lo que hemos predicho, tienen esos predictores en su vida. Por ejemplo, todos conocemos de alguna manera personas cercanas, o sea, amigos de amigos, familiares, que han tenido situaciones difíciles. Por ejemplo, una familia disfuncional. No ha estado, la familia de esa persona no ha suplido sus necesidades emocionales ni cuando era niño, ni cuando ahora es adolescente, ni cuando está en la edad adulta. Sabemos que este fue un niño solo, un niño que no tuvo una presencia materna o paterna, o ambas inclusive. Y sin embargo, esa persona logró tener éxito en la vida. Entonces, esos predictores no funcionaron con esa persona. Aquí podemos hablar de varias cosas que yo les voy a explicar más adelante. Entonces, para Hirschi,
El vínculo que establece el sujeto que no delinque con la sociedad convencional se compone de cuatro elementos. La herencia o apego a personas significativas. ¿Ve? Volvemos a lo mismo, al apego. Entonces, esa persona sí ha tenido una persona, por lo menos una persona significativa, bien sea en su familia o en la escuela, porque a veces los niños no tienen dentro de su familia esa persona con el que establecer el apego positivo, pero entonces tienen una persona, consiguen una persona, un padrino, un tío, un abuelo con el que establecen el apego. La participación, o sea, tienen la creencia y aceptación en las actividades convencionales, participan de las actividades. La implicación, tiempo consumido en actividades convencionales. Y la atribución de la validez moral a las normas sociales, es decir, creen en las normas sociales y tienen una moral alta. ¿Sí? Porque siguen las normas sociales. Entonces vemos cómo esas personas tienden a no delinquir, a pesar de que esos factores de riesgo pueden estar altos. Tienen algunos factores que los protegen. Y los sujetos del grupo de alto riesgo que pueden adaptarse sin dificultad suelen caracterizarse cuando son adultos por ser competentes en sus responsabilidades, estar orientados a la acción, estar satisfechos con su estatus laboral y personal, haber recibido educación adicional y contar con importantes fuentes de apoyo social y emocional. Vemos entonces como esas personas que fueron de alto riesgo en algún momento, como les dije, en algún momento mi familia puede ser un riesgo, pero en otro momento puede ser un factor de protección. Porque hay alguien en mi familia que decidió acobijar, o sea, decidió protegerme, entonces se convierte en un factor protector. Bueno, señores, ¿qué hace un especialista de la psicología criminal? Hace psicodiagnóstico para un pronóstico y un tratamiento, estudia la personalidad del criminal, ¿verdad? Para poder predecir, trabaja en la modificación de conducta antisocial del sujeto. Se espera que a través de la psicología nosotros creemos en el cambio del ser humano y creemos que podemos ayudar a las personas que delinquen a cambiar sus patrones de conducta. Eso está dado, porque si no, no existiera la psicología como herramienta de ayuda. Y no es exclusivamente clínica, sino que se extiende también a estudios sobre la criminalidad. Es decir, no solo se hace clínica, no solo se diagnostica y se trabaja para que el sujeto supere su conducta antisocial, sino que hay estudios a ver por qué se da lo que estábamos hablando, por qué una persona se convierte en delincuente y cuáles son esos factores psicológicos que hacen que una persona se convierta en delincuente. ¿Para qué? Para predecir, entonces, predecimos, ¿para qué? Para prevenir. 1 millón de gracias por su asistencia, por su atención. Fue un placer para mí. Y entonces estamos en contacto por el grupo. Les aviso entonces cuando les pase el plan de evaluación, cuando les suba el plan de evaluación a la plataforma. Es un tema bastante apasionante, siempre me ha gustado la criminología, siempre me ha gustado esta parte del ser humano que bueno, que sabemos que de alguna manera pudiésemos llamar, no sé, oscura, porque siempre hay un porqué, porque alguien se convierte en delincuente, siempre hay un porqué, siempre hay una razón, ¿ok? Que a veces desconocemos y somos ligeros para juzgar, pero bueno, que definitivamente se puede prevenir si todos trabajamos como sociedad en ello, ¿sí? Y desde esta formación que ustedes están haciendo, se supone que la idea es poner un granito de arena para que eso suceda. Un placer entonces. Vamos a ver eh, qué pasa aquí. Dejar de compartir. Ujú. Yo pensé que se estaba terminando Bueno, quisiera entonces aprovechar estos últimos minutos de la clase para ver si Morris, Darwin, Carlos, pueden aperturar sus micrófonos y presentarse, por favor. Si están allí, Morris, Darwin, Carlos, sería importante escucharlos a ustedes. A ver, Buenos días, Darwin, doctora. un placer. Buenos días, Buenos doctora. Un días. gusto saludarle desde Ecuador. Soy el teniente coronel de policía Darwin Yandún Bolaños. Muy gustoso de adquirir nuevos conocimientos en este tema de saber el actuar de los diferentes pensares de la criminología, ¿no? Ustedes saben que nuestro país Perfecto. también está pasando por situaciones críticas por estas organizaciones delictivas, narcodelictivas, que si bien es cierto Ujú, tienen influencia extranjera, a la cual nosotros también ujú. tenemos que prepararnos y estar
al mismo, un paso adelante para poder neutralizar y controlar estas amenazas para el normal desenvolvimiento de las actividades en nuestro país. Un gusto, gracias, doctora. De saludos desde Ecuador. Igualmente. Sí, Igualmente, Darwin, un placer tenerte acá hoy y estar compartiendo, como dices tú, es importante, compartir conocimientos, todos aprendemos, ¿ok? Yo estoy aprendiendo con ustedes, imagínate, ustedes tienen esa formación, esa experiencia en el área. Yo trabajé para el Tribunal Supremo de Justicia en Maracaibo, Estado Zulia, acá en Venezuela, con niños, niñas y adolescentes, con el Tribunal de Protección. Y fue una experiencia, bueno, un poquito a nivel emocional, eso, bueno, quizás a ustedes los hombres no tanto, pero a nosotros las mujeres nos afecta bastante, ¿no? Sin embargo, bueno, allí fue un aprendizaje bastante grande por lo que estaba diciendo, por la complejidad de lo que es la conducta delictiva, más que todo en adolescentes y bueno, y en adultos, como tú estás diciendo, es un problema definitivamente social que todos tenemos que atacar y poner un granito de arena. Ok, vamos a escuchar a los otros compañeros que están acá. Morris, bienvenido. Buenos días, ¿cómo le va, estimada Bueno, doctora? Morris Jiménez le buenos días. saluda. Asimismo, un gusto Igualmente. y un placer poder atender a sus maravillosas clases, que es, como usted lo dice, un tema apasionante en el tema de la criminología y la criminalística, que nos ayuda día a Ujú. día para que nosotros podamos tener las bases necesarias y conocer sobre los temas que nos apasionan. Ajá, Morris, ¿a qué te dedicas? E igual, soy cabo primero de la Policía Nacional. Me Ok. dedico ya 12 años a la institución. Ujú. Qué bien, Morri, qué bien. Bueno, yo espero que de verdad lo que podamos aprender acá en el curso sea de beneficio para su trabajo, para su desempeño, como les decía, para ayudar en este proceso tan complejo que es la delincuencia, ¿sí? Que es Ujú. todo ese proceso de la criminología, el estudio de los delincuentes y de todos esos procesos delictivos que se dan en todas las sociedades, que ninguno está excepto, ¿no? El Claro. compañero decía que en su país tienen problemas, nosotros acá en Venezuela también hay muchos problemas de inseguridad que bueno, que de alguna manera hay que solventar y dar respuesta. Ok, Ujú. Carlos, bienvenido. Te Doctorita, ¿cómo está? escuchamos, Buenos días, Carlos. compañeros. Compañeros, todos muy Buenos buenos días. días. Buenos días. Efectivamente, doctorita, muy enriquecedora la clase, especialmente por los momentos en que se vive, digo yo, a nivel mundial, ¿no? Si no es guerra, son Ajá. conflictos internos, no son temas delictivos, que de alguna manera va evolucionando los trastornos de la personalidad de las personas. Y como usted bien lo dijo, Ujú. si bien es cierto, existe un núcleo conductual y no es un factor común, no es que todos los hogares disfuncionales tienen que sacar un delincuente, ¿no? Pero sí es bien Exacto. cierto que nosotros desde el ámbito profesional tenemos que tener la capacidad para analizar estos trastornos psicosociales y poder plasmarlos o poder a través de nuestro trabajo en cada una de las funciones que nosotros estamos, poder reducir o contribuir en algo, ¿sí? A la sociedad, al país como tal. Entonces, en ese Así, sentido, me parece muy buena la clase, pienso que nos va a fortalecer mucho en el posgrado, en la especialidad y también en el ámbito laboral, desde cada una de las funciones que nosotros trabajamos. Yo también soy cabo primero de la policía con 17 años de servicio. Y aspiro a través de esta clase y del posgrado poder servir de mejor manera a la sociedad. así es, Carlos, muy bien. Sí, efectivamente, todo lo que nosotros aprendemos nos va a ser de gran ayuda para poder desempeñar mejor lo que hacemos. Si tenemos más habilidades, si tenemos más conocimientos en algún área, definitivamente eso nos va a fortalecer en nuestro rol como profesionales. De verdad, para mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta clase que de alguna manera trato de sintetizar, pero es importante indagar más, ¿sí? Indagar más. Voy a tratar de pasarles información la plataforma, también lean la información que está en la plataforma, que ustedes tienen acceso a ella. Allí también hay complemento de lo que hemos discutido hoy, quizás algunas otras teorías, ¿sí me explico? Porque, pues de alguna manera, pues trato de sintetizar porque la clase es corta.